desde Guayaquil con K. Yo soy Tepullica y esto es Calima de Ciudad. Un espacio donde la historia, la cultura y la memoria han decidido sentarse a tomar algo caliente para conversar. Desde la hemeroteca municipal hasta tus oídos, estamos aquí para moverte el piso. Con sangre caliente y memoria viva. Calima de Ciudad. Hola. En este episodio, titulado Sin Cultura o Sin Memoria, y a lo largo de todo este programa, juntos, hablaremos sobre revistas encontradas en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. La mayoría de estas revistas han sido escritas a principios del siglo XX. Y me imagino que allí te estarás preguntando, desde donde me estás escuchando, ¿para qué necesito saber esta información? Y bueno, a ver, la idea de este episodio es conocer la forma en la que los guayaquileños asimilaron la cultura y tratar de contrastar esto con nuestro presente. Hacia el final de cada episodio tendremos una entrevista con algún artista invitado. El día de hoy será el maestro Hernán Zúñiga. Y cada invitado pues tendrá una relación con la revista que trataremos. En muy corta medida, me encantaría decir que la idea utópica de este programa es que conozcamos y le demos más importancia a la memoria cultural de Guayaquil, ya que todos hemos llegado a pensar que la cultura y el arte son algo verdaderamente reciente aquí en Guayaquil, cuando tenemos muchísimas cosas que aprender e inclusive rescatar del pasado. Así que bueno, con esta corta introducción les quiero presentar a una joyita perdida en el tiempo, en el que estoy completa y totalmente segura que cualquier grafitero, tirapiedras, ponqueto y anarquista fancinero estaría encantadísimo de editar: la revista Mosaicos. ¿Qué fue Mosaicos? Mosaicos fue publicada el 13 de julio de 1930. Realmente fue una total revolución. Personalmente, me parece que perfeccionó la idea de crear una revista especializada en cultura, una idea que empieza a surgir a partir de 1921 y se perfecciona en Quito, hasta el punto de convertirse en el verdadero referente de vanguardia artística y crítica política en la época. Guayaquil, en ese momento, para darles un poco de contexto, estaba en el peor de los dilemas. Por un lado, el pasado cacaotero lo caracterizó como el motor económico y productivo del país. Pero, al mismo tiempo, atravesábamos tiempos violentos. Una crisis laboral producida por la caída de los precios del cacao y las exportaciones. En el 28, estas exportaciones y la economía supuestamente repunta, pero es falso. Guayaquil pierde alrededor de 4.000 millones de dólares por hacer mal las cosas, ¿no? Y bueno, una característica chévere es que 10 gobernantes pasaron, 10 presidentes pasaron entre 1920 y 1934. O sea, la situación política estaba bien rara. En este tiempo se popularizan publicaciones de gremios, partidos intelectuales. Digamos que todos querían hacer periodismo. Esto lo inaugura la Revolución Alfarista, que se dedicó a abrir colegios públicos laicos. Todos querían un cambio en Guayaquil. En su primera nota de redacción, que les voy a leer a continuación, podemos encontrar encapsulada la esencia que la caracterizará a Mosaicos durante el tiempo en el que circuló por las avenidas del centro de Guayaquil. Voy a leer la nota. Somos jóvenes. No hemos puesto jamás, ni la pondremos, en la almoneda pública nuestra dignidad. Se nos podrá tachar de inexperiencia, pero en cambio, nadie nos podrá llamar sinvergüenzas experimentados. No somos colosos del periodismo nacional, ni fósiles consagrados a fuerza de autobombo. No pertenecemos tampoco a ninguna sociedad de esbirrismo y adulación recíprocas. Ni jamás recurrimos a medios heroicos para nuestra producción intelectual. No escribimos solo con minúsculas, ni nos llamamos vanguardistas, pero nuestra revista marchará a la vanguardia del movimiento intelectual ecuatoriano. Y es que en cada edición estos principios se mantienen. Realmente es fantástico leer páginas enteras dedicadas a eventos artísticos, reseñan futuros exponentes de la plástica porteña, publicando poemas de escritores emergentes. Inclusive, en algunas ediciones podemos encontrar partituras para entonar en la guitarra o en el piano. ¿A ustedes no les parece genuinamente loco pensar que aquí, donde estamos, en las avenidas del centro llenas de ruido, muchísimo antes de que exista la Universidad de las Artes, por el precio de 20 centavos de un sucre,
ustedes pudiesen adquirir un tomo de esta revista, ¿no se les haría súper extraño y surreal que paseando por cualquier supermercado, en vez de conseguirnos a cantantes y a los chismes de cualquier famoso, podamos leer poesía, conocer nuevas obras de arte, inclusive si nos lo proponemos tocar la guitarra? De hecho, diversos medios como El Universo, El Telégrafo, que eran bastante populares en la época, reseñaron muy positivamente a Mosaicos. Además, en cada una de sus portadas podemos ver un nivel de experimentación interesantísimo. En cada tomo, la portada sigue un esquema de color diferente. Ellos no le tenían miedo al error. Cada portada tenía una técnica artista distinta, podemos encontrar xilografías y en sus últimos años, fotografías. Digamos que en Mosaicos se estaban adaptando a lo que pasaban, a lo que tenían, a los materiales. Las columnas que no funcionaron se quedaban atrás y en el error hallaron su formato. Comentaremos un poco sobre el cuerpo directivo. El director general de la revista fue Francisco Huerta Rendón. Él fue profesor, historiador, arqueólogo, periodista, literato y conferencista. Dirigió y escribió para varios diarios, como La Hora, El Telégrafo, La Nación, El Universo. Además de que fundó las revistas de la Universidad de Guayaquil, del Colegio Vicente Rocafuerte y Mosaicos. Bueno, ya he hecho una pequeña introducción sobre qué fue Mosaicos, por qué fue importante, por qué me encanta y por qué cada vez que la leo encuentro 100 cosas diferentes. Pero les quiero contar un poco sobre los artículos más chéveres y los que más me choquearon y digo, ok, esto parece que lo escribieron hace 2 semanas, así. A ver, el primer artículo que me encantó es uno en donde se habla sobre la primera manicurista del Ecuador. En realidad este artículo surge como una anécdota de una de las personas que estaba editando, que tenía un seudónimo que se llamaba Le Chevalier Bohème, y dice lo siguiente: en París, la ciudad sonrisa, las manicuristas son algo típico de la ciudad. Se las encuentran en los cafés y por el barrio latino. En la peluquería Parigot está nuestra única manicurista, que tiene una gracia y un aquel, como dicen los andaluces. Esta manicurista es para pasar todo el año haciéndose las uñas. ¿Quién es la manicurista? Pues no se sabe, nunca dicen su nombre, pero hay una ilustración que le hace Galo Galesio, que hablaremos un poco más adelante. De ahí tenemos este artículo donde hablan sobre Guayaquil del futuro. En la serie de problemas de todo orden que palpitan en esta urbe, hay uno de importancia vital, como es el de su embellecimiento y ornato. Sin embargo, no se le ha dado a este la preferencia que merece, y así hemos visto surgir edificaciones carentes de sentido, de la estética y de todo. Así que este es un fragmento nomás, no sé, o sea, ¿a ustedes no les parece muy LOL XD que literalmente estén diciendo que Guayaquil era una ciudad fea, sucia, sin sentido arquitectónico hace casi 100 años? Bueno, anteriormente les hablé sobre esta ilustración de Galo Galesio hacia la manicurista, y es que aquí pues quiero tocar el punto de la Escuela de Pintura de Guayaquil. ¿Qué pasó? Porque también visualmente es una revista entretenida y preciosa de leer. ¿Pueden creer que una leyenda de las artes gráficas costeñas prácticamente se hizo conocer gracias a esta revista? Me refiero a Galo Galesio, que es uno de los exponentes más importantes de la Escuela de Pintura de Guayaquil. Él fue el ilustrador de cabecera de Mosaicos en cada edición. Galo Galesio no solamente expuso sus obras y grabados en las portadas, sino que se encargó de crear un estilo gráfico propio, minimalista, auténtico, para acompañar a los artículos de análisis político. Posó para retratos fotográficos y fue el encargado de caricaturizar a los miembros del cuerpo directivo. Bueno, aquí les he hecho pues una breve introducción de qué es Mosaicos, por qué me gusta, por qué me divierte leerla, por qué nos debería divertir leerla. Está en el archivo de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Solamente tienen que ir, traer guantes, mascarilla y sentarse a leer. Y bueno, el tiempo que tenemos en el programa es un poco corto porque hay diferentes segmentos, pero no me gustaría acabar esta sección de contexto histórico sin incluir estas 2 cositas, ¿ya? Esta revista me recuerda muchísimo a los medios de comunicación que tenemos hoy en día, en donde la imagen es muy importante, en donde hacen periodismo visual
y la plástica le da sentido a la información que se está tratando. Este encuentro con mosaicos me hace a mí replantearme, y espero que ustedes también se estén replanteando, cómo esta forma novedosa que tenemos hoy de presentar la información viene siendo trabajada desde hace casi un siglo. Y bueno, por último, esta cita de Orieta Marquina Vega, de la Pontificia Universidad del Perú, que dice lo siguiente sobre las revistas. Es a partir de lo cultural y lo estético, de este nuevo contexto, que lo comunicacional se convierte en una plataforma que media la permanente reconstrucción social del mundo actual, que hacen los individuos y las sociedades para encontrarle sentido. Lo más doloroso de Mosaicos es que encontrar su nombre en cualquier artículo investigativo, libro o noticiero, o inclusive en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es imposible. No es mencionada tampoco en la biografía de Galo Galesio. Y ya, pensé que iba a decir otra cosa, pero no lo dije. Dice que no es mencionada en la biografía de Galo Galesio. Y bueno, así terminamos el primer bloque del programa Calima de Ciudad. Espero que les haya gustado esta información. Nos vamos a un break sonoro bien chévere y divertido. Y bueno, espero que se les haya drenado un poco el cerebro de toda la información que acabo de decir. Así que, bueno, para seguir drenándoles el cerebro, les daré algunos anuncios generales. 31 grados en Guayaquil, sensación térmica de 36. De aquí del estudio veo algunas nubecitas, así que digamos que es un muy buen día porque no hace tanto calor. Le quiero preguntar a nuestra audiencia en vivo, si ustedes tuviesen que hacer una edición de Mosaicos, ¿qué artículo o columna deberían incluir o incluirían ustedes sí o sí? Manden sus comentarios al DM y en mis historias en Tepullica, que es mi cuenta de Instagram, van a poder encontrar un correo para que nos manden arte, fotografías, grabados, textos, para al final del programa hacer un fanzine general, ¿no? Súmense a la primera edición del Calimacín. Bueno, otro anuncio, conservar las corrientes y el fondo marino es nuestro deber. Móntate en la ola y dile a tus amics que la semana que viene en el Palacio de la Gobernación de la UArtes estaremos recogiendo firmas para la primera ley de protección de olas y corrientes marinas. Necesitamos 50.000 firmas. Muchas gracias a Mareas Vivas por gestionar esta iniciativa. Cuando un espacio tan fantástico como la Sala Ría de la Biblioteca de las Artes se traslada a la Radio UArtes, se transforma en algo muy especial. ¿Cómo describirían la Sala Ría o qué cosas tiene la Sala Ría que a ustedes les gusta mucho? Libros, como ya lo dijeron, un ágora, un escenario, títeres, materiales didácticos, los libros para todas las edades. Desde la Ría es un podcast para niñas y niños curiosos que aman las historias, que aman pensar, explorar y compartir conocimientos. ¿Para qué sirve el arte? Para expresarte y expresar sentimientos. Yo digo que es como una forma de distraerse. Durante cada episodio escuchamos historias divertidas. Historias sobre movimientos y cambios. Historias sobre mitología. Conversamos con artistas invitados y descubrimos libros escondidos entre las estanterías de la Biblioteca de las Artes. Porque nos encanta escuchar historias, pero también tenemos mucho que decir. No te pierdas cada nuevo episodio de nuestro podcast Desde la Ría con Ana María por Radio UArtes. Frecuencias de lo sensible. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa. El ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas es un derecho protegido por la Constitución. Un podcast para hablar sobre políticas y economía de la cultura en Ecuador. El Observatorio. ¡Ojo a la cultura! Escúchanos pronto en Radio UArtes, Frecuencias de lo sensible.
Para finalizar con el programa, y como les dije al principio, me gustaría presentar al mismísimo Hernán Zúñiga Albán, exponente de la Escuela de Pintura de Guayaquil, grabador, pintor, curador, poeta y profesor de la Universidad de las Artes. Buenos días, maestro. Quisiera saber si le presenté bien o me faltó algo. No, porque no puedo hacer tributo a mi propia vanidad, porque ya es suficiente estar conmovido aquí en este sitio que antes era el banco de la previsora. Y bueno, primero que debo agradecer la invitación y por permitirme conmoverme ante la historia. Yo te juro que pasaríamos aquí años hablando de este episodio y nunca será suficiente. Claro. De tal manera que si somos obedientes y fieles a la inquietud del periodismo visual, incluso mediante la radio, porque la palabra es tan mágica que podemos hacer visualizar nuestras ideas. Claro. Y yo he notado en tu intervención que hay ese perfil, un perfil, yo puedo decir un perfil estético en la radiodifusión, porque eso ocurre. Así que estoy muy, muy, muy interesado y me siento solidario con tu proyecto. Ay, muchísimas gracias, maestro. Entonces, bueno, empecemos con la primera pregunta de la entrevista. Antes tuvimos un tiempo de conversación para, pues, ambientarnos un poco. Así que, bueno, primero me gustaría saber cómo fue este primer encuentro con mosaicos, si es el primer encuentro, y qué opina acerca de la existencia de este tipo de medios de difusión cultural para esta época, 1930. Bueno, es interesantísimo porque yo debo decirte a manera de confesión que mi primer encuentro con mosaicos fue exactamente como si hubiera sido tu intención a tu misma edad. Wow. Es increíble cómo es la historia y la maravilla de la dialéctica de la historia. Por eso estoy conmovido, porque es un tema tan profundo, tan interesante y tan emergente para los estudiantes de arte y para el público en general que está interesado en la identidad de nuestra ciudad. De tal manera que yo me encontré con mosaicos en la misma inquietud tuya, investigando, escudriñando sería la palabra, escudriñando las escrituras de nuestros antecesores. Claro. Y eso es el caso de la revista Mosaico, que para mí fue conmovedor, tomando en cuenta que para esos tiempos todavía vivía Galo Galecio, por ejemplo, Claro. a quien yo lo conocí en persona. También conocí a Francisco Huerta Rendón, que fue su director, y tuve el privilegio de ser su amigo, incluso colaborar en algunos trabajos con él, como fue, por ejemplo, una monografía sobre el Cantón Daule, que me permitió ser el ilustrador. Wow, qué chévere. Y para esos tiempos yo ya hacía grabado, de tal manera que yo me siento tras las huellas de Galo Galecio, tomando en cuenta también que cuando yo ejercí como director por 2 décadas de la Casa de la Cultura en la sección Pinacoteca Moderna, tuve la felicidad de fundar el taller de artes gráficas que se llamó Galo Galecio, haciendo tributo a este gran maestro antecesor de mis inquietudes. De tal manera que yo, si me confesé conmovido, yo te debo decir que esta conmoción sentimental, histórica, es por ver, por ejemplo, discípulos míos como tú, que hacen una cadena histórica por mantener la tradición y por mantener viva esta memoria que considero tan importante para los estudiantes de arte en la Universidad de las Artes y también en otros ámbitos, para que la identidad de Guayaquil sea siempre transitoria, presente, emergente, porque hablamos de una ciudad que se ha caracterizado por su rebeldía. Claro, sí, todo el tiempo. Si vemos el perfil de Mosaico, el perfil que tiene es un perfil absolutamente contestatario, y tú hiciste la palabra correcta, anarquía. Muy bien. Considerando que la condición sine qua non de un verdadero artista de su perfil, primero, como libre pensador, debe ser exponente de ideas políticas. Sí.
Y la revista Mosaico tenía estos personajes, eran libres pensadores y seres sociales políticos en el sentido de ejercer la libertad de expresión sin ningún partidismo, sino con la elocuencia de un libre pensador y de un artista que es testigo de su tiempo y cronista de su época, como lo fueron quienes integraron esta revista. Y bueno, y todos los textos que encontramos en esta revista son un testimonio fiel de esa conducta, refiriéndome incluso al estilo literario de ese periodismo naciente. Y fíjate tú que el manifiesto que ellos hacen con respecto a su actitud es absolutamente contestatario, porque dice que ellos quieren estar en la primera fila de las ideas de vanguardia. Es decir, su actitud es un reflejo de las vanguardias, tomando en cuenta que eran además personas muy interesadas con los movimientos de vanguardia que se daban en ese tiempo. Sí, y además de que en esa época con el presidente también se caracterizó bastante la censura de la prensa y la censura de las ideas. Cerraron varios medios y apresaron a otros opositores en Galápagos inclusive. Sí, sí. Entonces ese era un gran pretexto para la réplica, para la contrarréplica por medio de los artistas. Y qué maravilla que lograran hacer la revista Mosaico con una estrategia comunicacional como es su propio título, tomando en cuenta que mosaico, digamos en los términos de ahora de los científicos, se refiere a una especie de holograma, es decir, varios elementos que constituyen significados diferentes, pero que están relacionados en unión con un contexto, con una intención, en este caso una intención literaria y una intención visual. Eso es lo que eran los mosaicos, o sea, darse la libertad de experimentar completamente y de hecho es que hay mucha experimentación en la revista. De hecho, la primera edición, por ejemplo, tiene una o dos páginas dedicadas a deportes y después desapareció. Entonces ellos están en constante reordenamiento. Algo que funcionaba lo dejaban en una edición y después lo quitaban. Hay páginas en donde sí hay cosas de chismes, pero en otras que no hay nada. Entonces ellos también se permitieron bastante experimentar con el periodismo en esta revista. Eso es lo que constituye el mosaico, mover las piezas como una estrategia comunicacional en cuanto lo exigiera la realidad social que se estaba viviendo. Claro. Y bueno, un poco para esta segunda pregunta que tengo el día de hoy para usted, es usted como exponente de la Escuela de Pintura de Guayaquil y además una persona que ha procurado conservar el expresionismo porteño, ¿cómo fue en su juventud la difusión cultural aquí en la ciudad? Porque ahorita tenemos una muestra de lo que fue 1930, pero en el momento en el que usted fue joven y un artista emergente también, ¿cómo se trató más o menos ese tema de la difusión cultural y plástica en la ciudad? Bueno, yo debo decirte con franqueza que eso obedece según quién esté en el poder y cómo pone el escenario para que sea algo conocido o no. Claro. Entonces hablamos de que el artista siempre tiene una visión y una crítica del poder. Y a mí me tocó pues el privilegio de ejercer el arte. Mi primera exhibición la hice a los 16 años y exactamente en la biblioteca municipal. Increíble. En la convocatoria de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, un 1 de mayo. Y bueno, siendo mi primera exhibición fui testigo de hechos sociales que eran bochornosos, y que nos obligaban a los artistas a ser emergentes y contestatarios, tomando en cuenta que yo me pertenezco a la generación de los 60. Claro, 30 años después. Que yo considero que, entonces en esos tiempos yo era un veinteañero, considero que es una verdadera maravilla del siglo XX, porque no lo digo yo, eso ya es un testimonio que está en la historia, que es una época de las grandes revoluciones, ¿no? Sí. Podría yo mencionar hechos fundamentales como por ejemplo el mayo del 68 en París,
donde las paredes empiezan a tener voz con el graffiti y el muralismo urbano. Puedo hablarte yo del concierto de Gusto de 1969, que eran 3 días de paz, música y amor, donde 300.000 personas haciendo tributo de la filosofía del hipismo manifestaban ahí sus ideas. Claro. Soy testigo también de la Revolución Cubana a partir de 1959 y todas las reformas que se dieron en ese tiempo, en los años 60. También he vivido en carne propia los movimientos de liberación de América Latina. He tenido la influencia del expresionismo en América Latina a partir de las ideas costumbristas, de la iconografía del ruralismo. Y bueno, entonces todo eso hace un compendio ideológico que a uno lo encamina con una actitud. En mi caso, puedo mencionar distintas influencias, incluso las vanguardias de la generación beat, de los beatniks, y toda esa corriente que era contestataria, absolutamente revolucionaria y que influyó mucho en nuestra juventud, pero siempre en nuestra formación ideológica mirando al pasado, mirando a nuestra espalda, mirando a nuestros mayores. Y en mi caso, los grandes referentes de las luchas del 15 de noviembre, de la Revolución la Gloriosa, del 28 de mayo, las luchas estudiantiles que yo he participado en la universidad, siendo yo un autodidacta en absoluto. Entonces todo eso lo va marcando a uno y por supuesto siempre yo he tenido el referente, por ejemplo, de mis mayores de la época de los años 20 y los años 30, y nosotros teníamos la grata obligación moral de conducirnos con estas huellas, Claro. pero en términos de contemporaneidad. De tal manera que intento contestarte la pregunta de la manera más resumida, porque aquí teníamos para Pasaron rato, muchísimas sí. cosas, me imagino, sí. Entonces, sí, ¿usted cree que estos discursos, y como estábamos comentando un poco sobre esto del periodismo visual y de la vigencia que tiene la revista de Mosaicos hoy en día, en el año 2023, ¿usted cree que estos discursos visuales distan mucho del ideal del arte contemporáneo actual en Guayaquil? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando se hizo Mosaico también tenía una idea de contemporaneidad, en absoluto. En absoluto. Fíjate que ellos hablan de vanguardia. Uh-huh. Entonces el hecho de la contemporaneidad está vinculado a un hecho político en absoluto. Claramente. Es decir, de revolucionar y de superar un canon conservador. Entonces, lo que nos toca ahora, y yo te digo, si yo te voy a decir lo que nos toca a los jóvenes, estoy hablando en serio, estoy diciendo lo que nos toca a los jóvenes, considerándome yo un joven, y esto no es un alarde, Claro. Esto va en serio, porque tú eres mi discípulo y nosotros somos coetáneos en la clase Claro. y tú sabes cómo yo hablo en clase, hablo de absoluta contemporaneidad, pero Sí. siempre tomando el pasado que tengo a mis espaldas. Eso es muy cierto, sí. En cada clase yo también he podido evidenciar pues hechos históricos y me he interesado muchísimo más por el arte de la xilografía y del grabado, que como usted siempre ha dicho, que el grabado canta la plena. Exactamente, Sí. exactamente, y eso es una actitud contemporánea. Sí, pero Toma. que está vista también en esta época, entonces no distamos mucho de Exactamente. esa vanguardia, por ejemplo. Si tú quieres una metáfora para este periodismo visual, podríamos decir que aquí, en este momento, Galesio está vivo. Sí, Está vivo en este viejo que está hablando y está vivo en mi compañera de contertulia. Está vivo en ti porque tú ya eres un artista de la xilografía, nada menos de la técnica magistral de Galo Galesio. claro. Entonces Mosaico está vivo aquí, Qué bueno, qué emoción. está vivo en nuestras voces y mira que tenemos la estrategia comunicacional de que nuestro público oyente visualice lo que estamos diciendo. Sí.
¿Y usted cree que este tipo de publicaciones, aunque ahorita vivimos en esta época de redes sociales, en esta época también de TikTok y de diferentes redes sociales que tienen otra manera de difundir información, ¿usted cree que este tipo de publicaciones puede ser relevante o necesaria en este momento? O sea, en este punto, sentar varias personas y hacer una revista como Mosaicos, ¿usted cree que sería...? Yo creo que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque precisamente si tenemos nuevos recursos, una mosaico contemporáneo sería una verdadera maravilla. Porque, por ejemplo, una mosaico contemporáneo sería lo facsímil, lo equivalente a lo que es un fanzine. Claro. Y que en mi época eran los panfletos, las fotocopias. Entonces ahora ay, me encantaría que hubiera un mosaico contemporáneo, porque el concepto del mosaico contemporáneo abarca muchísimas cosas, incluso lo digital, Claro. las aplicaciones. Y diferentes disciplinas que Sí, también es se pueden una maravilla. juntar. Entonces yo te puedo decir que podremos hacer un producto lúdico manual, pero es accesible a las redes, es accesible a las aplicaciones, Claro. es accesible a un contexto expandido que nos da las tecnologías de hoy. Es una verdadera maravilla realmente, y siempre tendría el numen somático de lo manual. Siempre, sí. Entonces yo creo que es emergente ahora, ya rápido, hacer un mosaico, incluso que sea un mosaico, parte de ese mosaico la radiodifusión, como lo estamos haciendo Claro. ahora. Esto es una manera también de Porque, hacer pues, un mosaico. Claro, porque diríamos, por ejemplo, lo que decimos en la radio lo vamos a difundir en las redes, y ahí vamos a poner las fotos que no hemos podido poner en la radio, los grabados que no se podían poner en la radio. Claro. Pero hacemos referencia a lo radiofónico integrado en las estrategias de las tecnologías contemporáneas. Sí. Bueno, esta conversación me tiene impresionada, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, maestro. Realmente yo creo que no solamente hablo por mí, sino por todas las personas que están escuchando esto en este momento, que hemos aprendido un montón, no solamente sobre el valor que tiene la memoria cultural de nuestra ciudad, sino la importancia que tiene el arte para transformar nuestro contexto, tanto político como social, inclusive económico en algunos momentos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Realmente el conmovido, el agradecido soy yo porque tú hayas permitido una transición en cadena dialéctica de lo que fue Mosaico y la posibilidad de seguirlo haciendo. Claro. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a usted. Y bueno, aquí se acaba todo. Se acabó. Muchas gracias a Radio Uartes por estar aquí, a las cabinas, a todo el equipo de la radio que está aquí atrás de mí, sonriéndome y muy felices y emocionados por este primer episodio. Bueno, los espero no la siguiente semana porque es feriado, sino el día viernes 10 de mayo. Además, el día viernes 10 de mayo también sale 2 cassettes, que será un programa también en vivo que va a estar a partir de las 6 de la tarde. No te olvides de escuchar todo lo que puedas sobre Radio Uartes. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, chao. Historia, cultura, memoria, Calima de ciudad.